de la vesícula. Estamos en una miscelánea de temas, ¿no? Los tumores vesícula. La vesícula, el cáncer de vesícula ocurre principalmente en mujeres. La relación es 4:1, es decir, es bastante más alto en mujeres. ¿Por qué? Porque el cáncer de vesícula está asociado a la litiasis vesicular. ¿Y quiénes tienen más litiasis? Las mujeres. Y este es uno de los muy pocos cánceres del tracto gastrointestinal que predominan en las mujeres. Ojo, la mayoría, desde el esófago, estómago, intestino, colon, hígado, prácticamente todo, páncreas, colangiocarcinomas y demás, es más común en los varones. Este es el de las chicas. Aquí se volteó todo. En mujeres mayores, usualmente mayores de la edad promedio de 70 años, a partir de los 50 o 60 aumenta el riesgo. Y el tipo histológico más común, como en casi todo el tracto gastrointestinal que hemos revisado, es el adenocarcinoma. Nuevamente es prácticamente la mayoría. ¿Ok? La localización más frecuente de los cánceres de vesícula es el fondo vesicular. Y miren la imagen de la izquierda, lo voy a pintar ahí de amarillito, acá. Ahí en el fondo suelen aparecer con más frecuencia los cánceres de vesícula. Estos tumores, al estar en el fondo, muchas veces pasan desapercibidos, porque noten que al estar ese fondo a veces lejos del cístico, lejos de la vía biliar, muchas veces no da sintomatología hasta que crece un montón. Entonces, como no obstruye la vía biliar principal, la ictericia la ictericia es muy tardía, es un hallazgo bastante tardío. Lo que podrían palpar es la masa, si es que el tumor es grande, o en todo caso el dolor que puede generar la invasión de la pared vesicular, ¿no es cierto? Pero la ictericia suele ser tardía. Ahora, si es que el cáncer se localiza en el cuerpo, en el bacinete o incluso cerca al cuello vesicular, sí es posible que vaya a generar una ictericia precoz, ¿no? O en todo caso, dolor por obstrucción del cístico, podría ser, pero es poco común. La mayoría, el 80% de los cánceres de vesícula están asociados a cálculos. Por lo tanto, la litiasis vesicular es el principal factor de riesgo. Los cálculos que aumentan el riesgo son los cálculos grandes. Estamos hablando de cálculos mayores a 3 centímetros. Ojo, aumenta el riesgo. No significa que uno de 1 centímetro no genere un cáncer o no nos pueda aumentar el riesgo de cáncer. Sí, pero es más probable con cálculos grandes. Sobre todo si están asociados a pólipos, y esos pólipos deben ser pólipos adenomatosos, usualmente de mayores o iguales a 1 centímetro. Por eso cuando les ponen preguntas, ¿se encuentra en la vesícula un tumor, un pólipo de 1 centímetro? ¿Qué tenemos que hacer? Sacar la vesícula. ¿Okay? Colecistectomía. Estas son indicaciones de colecistectomía. Cuando la vesícula, cuando se trata de una vesícula con un proceso inflamatorio crónico, una colecistitis crónica que nos genera las típicas imágenes en porcelana, y vesícula de porcelana o en porcelana, aumenta el riesgo en un 25 a 30% aproximadamente. Quiere decir que un buen grupo de las vesículas en porcelana de todas maneras termina malignizando. La presencia de fístulas también, ya hemos visto que la fístula colecisto-duodenal es la más común, tiene alto riesgo de desarrollar cáncer si es que sigue un proceso inflamatorio crónico. El reflujo pancreático, no solo de vesícula, sino de toda la vía biliar. Pero de lejos, los cálculos, la litiasis, el principal factor de riesgo. Y por supuesto que la lesión premaligna más común son los pólipos, sobre todo si los pólipos son grandes y se asocian ambos, litiasis más pólipos, el riesgo se incrementa mucho más y encima si es una mujer. ¿Está bien? Listo. La clínica, como hemos comentado, es bastante inespecífica y tardía. Hay dolor, sí, dolor en hipocondrio derecho, típico de los cánceres, de los problemas inflamatorios de la vía biliar. Pérdida de peso, sí, como en todo cáncer. Ictericia, sí, pero ojo, es una ictericia tardía. De hecho, todos los síntomas acá son tardíos, sobre todo por los que se encuentran en el fondo, que es lo más común. ¿Ok? Y una posible masa palpable que también es un hallazgo tardío, porque sería ya el mismo tumor que a veces está bastante grande y logra palparse desde afuera, ¿no? Todos los casos son tardíos. Casi toda la clínica.
Probablemente el que puede ser un poco más precoz es tanto el dolor como la pérdida de peso que se manifiesta en la mayoría de cánceres. El tratamiento es la colecistectomía laparoscópica, sacar la vesícula. Ahora, por supuesto que se hace colecistectomía si es que no hay invasión a otros órganos. Pero imagínense que hay invasión al hígado, se hace colecistectomía radical. Ojo, cuando mencionamos radical, se extirpa no solo la vesícula, sino parte del hígado, los segmentos que están involucrando o envolviendo a la vesícula. Miren que eso incluye muchas veces el segmento número 4, número 5. Eventualmente puede también, dependiendo del grado de invasión, podría hacerse alguna cirugía del mismo duodeno, de la vía biliar incluso. ¿Ok? Así que las colecistectomías radicales solo en casos de invasión por contigüidad. Normalmente una colecistectomía laparoscópica, incluso desde que es un pólipo nada más, es suficiente. Ahora, si es tardío, por supuesto que ya nada funciona. Listo. ¿Qué tienen que recordar acá en vesícula? Litiasis. Punto. Eso es el dato más importante. ¿Ok?